Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel O'Connor, yo soy médico oncólogo clínico, miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy la verdad que tenemos una reunión que creo que va a ser muy interesante. Vamos a compartirla con el doctor Pablo Sánchez y con la licenciada Marisa Canícova sobre nutrición en cáncer. Creemos que es un tema muy interesante y pensamos que tenemos mucho que aprender todavía en este campo. La dinámica de la reunión va a ser dos presentaciones breves, una de mi parte y otra del doctor Pablo Sánchez, para darles la visión desde la parte clínica y quirúrgica. Y vamos a escucharla así a la licenciada Canícova, que nos va a hablar más in extenso con respecto a distintos aspectos relacionados con la nutrición relacionada con esta patología. Así que, si les parece, además les quiero avisar que, como se hace siempre en esta reunión, pueden ir dejando las preguntas. Vamos a hacer las preguntas al final de las 13 exposiciones y por supuesto que abierto también a todos los comentarios de todos los colegas que estén participando. Bueno, sin otras palabras, vamos a empezar con la primera presentación. Esto es con respecto a algunos aspectos que a mí me parecen relevantes hoy en día, pero abriendo quizás algunos interrogantes también para preguntas al final. Como ustedes saben, los pacientes con cáncer, esto creo que no es nuevo, son un grupo particularmente de riesgo de malnutrición, y esto tiene que ver no solo con aspectos relacionados con la enfermedad, sino también con los tratamientos que hacemos habitualmente. Se estima que aproximadamente un 10 a 20% de las muertes de pacientes con cáncer tienen que ver o están relacionadas con malnutrición, no siempre en relación a progresión de la enfermedad. La pregunta que para mí es fundamental es si los médicos sabemos o realizamos un correcto diagnóstico del estado nutricional de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los escenarios posibles desde el punto de vista clínico? Bueno, a mí se me ocurren que nosotros tenemos distintas etapas en las cuales se produce una interacción que tiene que ver con el aspecto de la prevención, enfermedad temprana, enfermedad avanzada, y algo que creo que es importante es los pacientes en vigilancia postdiagnóstico, porque aquí surgen algunas dudas, algunos interrogantes, sobre todo con respecto a recomendaciones en cuanto a la alimentación, y es una ventana de oportunidad para algún cambio de hábito asociado con el diagnóstico y con el seguimiento de los pacientes. En la parte de prevención, a mí siempre digamos, traigo a colación esta encuesta realizada en Argentina, publicada en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica, porque esto es algo que nos pasa, y esto habla de la prevalencia en porcentajes en la población de distintos factores de riesgo asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles. Obviamente que aquí el cáncer es quizás el que nos ocupa de manera más importante. Excepto el tabaquismo, que ha mostrado un descenso a lo largo del tiempo y en varios periodos, de acuerdo a esta encuesta nacional, el bajo consumo de frutas y verduras, por ejemplo, la actividad física baja o el exceso de peso, consumo de riesgo de alcohol. Imaginen este escenario además en los momentos o en esta etapa que nos toca vivir inédita de la pandemia, probablemente sean valores inclusive o porcentajes más altos. Es decir que claramente sabemos y tenemos datos de que esto es un problema que afecta a la sociedad de manera global, por así decirlo. Desde el punto de vista, y acá van a pronar un poco el sesgo de lo que yo hago, que tiene que ver con tumores digestivos y oncología gastrointestinal, pero creo que la nutrición va, por supuesto, mucho más allá. Fíjense que también hay datos del rol de la dieta en cuanto a la incidencia de cáncer colorectal. Esto es un gran pool de información, de metaanálisis. ¿Por qué? Porque la pregunta siempre para nosotros es, bueno, ¿cuál es la evidencia de que realmente modificar estos hábitos o que la dieta tiene alguna implicancia? De manera resumida, este análisis combinado de muchos estudios habla de dieta, de fibra de la dieta, consumo de calcio y yogur, por ejemplo, menores consumo de carne roja y alcohol, como una asociación más fuerte en relación específicamente a etapas de prevención y relación con la alimentación. Por supuesto que en este estudio se estudiaron distintos tipos de asociaciones
encontrándose esto que yo les dejo subrayado aquí como aquellas variables de mayor importancia. Y ahí el paso siguiente esto, que sigue a esto es, bueno, ¿cómo asesoramos a los pacientes? Se imaginan que siempre preguntan, bueno, ¿cuánto tengo que consumir de esto? ¿Cuánto de esto otro? ¿Cuánto es una dieta equilibrada? Lo cual creo que es importante y que con Marisa lo vamos a poder discutir posteriormente. Ni que hablar de la relación del microbioma. El microbioma, que es como concepto más abarcativo que la microbiota, de la cual nosotros estamos un poquito más acostumbrados. Sabemos que tiene un rol en carcinogénesis, pero la dieta que yo les comentaba previamente claramente está en el contexto de distintos factores asociados, ¿sí? Estilo de vida, factores ambientales, el microbioma como parte de este conjunto y la relación de inmunidad del huésped. Y las distintas características que hoy en día tienen un rol muy importante. Yo tengo algún interrogante de cómo se estudia adecuadamente. El rol creo que es bastante complejo, pero sin lugar a dudas los oncólogos empezamos a escuchar y cada vez mayores implicancias en relación a los aspectos que tienen que ver con la enfermedad y el microbioma en este caso. Otro de los escenarios posibles que a mí se me ocurría cuando pensábamos en algunos de los temas que íbamos a poner en la mesa para discutirlos posteriormente tiene que ver con aspectos de enfermedad temprana. Hay algunos datos de guías de nutrición clínica de la Sociedad Europea, donde fíjense que, por ejemplo, si bien uno ve en la literatura en muchos modelos tumorales asociados con tumores gastrointestinales, no son los únicos que tienen o en los cuales se describe algún grado de malnutrición. A mí me llamaba puntualmente la atención, si uno mira algunos aspectos del tracto gastrointestinal superior, hasta en un 50%, gástrico, 20%, algunos tumores avanzados entre un 39 o 61%, donde están puestos distintos modelos tumorales, inclusive también una asociación en relación con la edad de presentación. Es decir, que realmente cuando uno lo analiza, lo ve como un problema relacionado con esto de la malnutrición en pacientes con cáncer. El otro aspecto que tiene importancia tiene que ver con enfermedad avanzada, porque acá tendemos a minimizar algunos aspectos que tienen que ver con digamos, tratarlos de manera comprensiva al paciente, porque es un escenario más complejo donde nosotros focalizamos mucho puntualmente en los tratamientos antitumorales. Pero los efectos del tumor y su tratamiento tienen que ver con aspectos relacionados con el consumo energético, relación con citoquinas y procesos inflamatorios. Un síntoma muy frecuente asociado en los pacientes y más en aquellos con enfermedad avanzada, por ejemplo, fatiga, baja actividad física. Y esto tiene que ver, y yo lo veo siempre como bastante complejo de poder discernir en los pacientes cuáles son los factores que tienen un mayor rol en estos síntomas. Y por supuesto que simplemente yo destaco en esta diapositiva las recomendaciones que existen aún en pacientes con enfermedad avanzada, aún en pacientes con enfermedad incurable, recibiendo tratamientos antitumorales, tienen factores de riesgo asociados a malnutrición, tienen síntomas asociados y creo que, y en esto asumo cierto desconocimiento en cuanto a cómo evaluarlos adecuadamente y cómo poder ayudar a que quizás de una manera más abarcativa uno pueda tratar y dar recomendaciones reales y efectivas en cuanto a nutrición para evitar este tipo de efectos. Un trabajo que a mí me parece muy interesante, fíjense, un programa de ejercicios para realizar en domicilio, para evaluar escalas de función, fatiga y calidad del sueño en pacientes con estadio 4, es decir, pacientes con enfermedad avanzada digamos, con enfermedad incurable, y a través de una escala que se desarrolla para poder evaluar esto. Para nosotros es difícil comprender, pero sí podemos ver que mejoran distintos parámetros cuando hacen un estudio randomizado con pocos pacientes, pero donde a uno se los instruye y se da recomendaciones y seguimiento semanal por teléfono, y mejoran las escalas tanto de actividad física, la iniciativa de lograr
una actividad física y también mejora en la calidad de vida y del sueño. Cosa que me parece realmente, me pareció bastante interesante, porque creo que hay modelos que uno puede desarrollar y quizás Marisa nos puede enseñar un poquito más con respecto a esto de cómo asesorar también mejor a los pacientes. Y el último escenario que yo les quiero comentar, y ya para ir finalizando, tiene que ver con los pacientes en vigilancia postdiagnóstico. Piensen que en muchos casos, y hay guías, por ejemplo, Asociación Americana de Cáncer, donde se demuestra que aquellos grupos o pacientes que tienen adherencia a guías de actividad física y recomendaciones específicas, tienen casi o prácticamente un 42% de la reducción del riesgo de muerte y una sobrevida de 5 años, 9% de reducción en el riesgo absoluto de muerte. Si los oncólogos nos acordamos de los reales beneficios del tratamiento adyuvante y lo planteo específicamente en el escenario de cáncer de colon, van a ver que estas cifras claramente son importantes como para tenerlas en cuenta y poder, digamos, tener una mejor aproximación a los pacientes en relación no solo a nutrición, sino también en actividad física. Y acá ya dejo algunas de las preguntas que seguramente van a ser después para Marisa, que tienen que ver con la nutrición y actividad física. Estas son algunas de las guías para pacientes sobrevivientes de cáncer, pero fíjense, muchas de las preguntas que nos hacen los pacientes a diario. Los productos irradiados y el riesgo de carcinogénesis. Los endulzantes y sustitutos de azúcares para la alimentación. El modo y preparación de cocina y preservación de los alimentos. ¿Qué sabemos hoy en día de los productos orgánicos y su relación con procesos de carcinogénesis y en relación a los distintos alimentos? Es decir, que esto es algo que yo creo que cada vez lo vemos más en nuestra práctica y claramente lo dejo planteado para después discutirlo al final con Marisa y con Pablo también. Para finalizar, entendemos que hay evidencia, como yo les mostraba, con respecto a efectos de la nutrición, pero mi interrogante es cómo efectivizamos estas recomendaciones para los pacientes. Yo creo que no hay que cometer el error de pensar solo en la nutrición en áreas de prevención o enfermedad localizada, tiene un rol en enfermedad avanzada. La pregunta de siempre es, yo he vivido comités donde teníamos una nutricionista que participaba en el comité de tumores, entonces no deberíamos tener un especialista en nutrición en nuestros comités y ser parte del equipo multidisciplinario. Y las preguntas frecuentes en nuestra práctica, dietas anticáncer, consumo de azúcares, no estoy seguro que podamos responderla haciendo una real evaluación de la evidencia actual, así que lo dejo planteado para la discusión posterior. Así que bueno, con esto los dejo y yo dejo de compartir ahora. Quiero presentarles ahora en la segunda conferencia al doctor Pablo Sánchez. Bueno, Pablo es médico cirujano, jefe de la unidad de cirugía digestiva del Instituto Roffo, es amigo personal y la verdad que lo hemos puesto en este brete y desafío de la nutrición y la perspectiva del cirujano. Así que, Pablo, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien, Juan? Se escucha bien. Bueno, perfecto. Gracias, Juan. Sí, la verdad que me pusiste en un brete. Te agradezco igual, porque somos amigos y la verdad que es un tema muy interesante para todos y que sabemos poco. Me parece que por lo menos los cirujanos sabemos muy poco. Tal vez los oncólogos sepan un poco más y creo que tenemos que aprender un poco más de esto y esperemos hoy poder aprender un poco más de Marisa. Yo voy a dar una breve introducción de lo que usamos en nutrición y cáncer. Sin duda la cirugía, como ustedes saben, es una situación de estrés con incremento de los requerimientos nutricionales. Obviamente promueve el estado catabólico y da un balance nitrogenado negativo y altera parámetros inflamatorios con aumento de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral en los pacientes, sobre todo oncológicos, de la PCR y disminución de albúmina, transferrina y hematocrito. Eso lo sabemos todos y está más que estudiado.
Los pacientes de riesgo muy aumentado a tener desnutrición y cáncer, asociado a cáncer, son los que tienen más de 70 años. Las mujeres un poco más respecto a los hombres. Cuando comienzan con su enfermedad hay un índice de masa corporal menor a 19, o cuando tienen comorbilidades asociadas, como son diabetes, insuficiencia cardíaca, o están polimedicados, más de 7 o menos de 5 fármacos. Esto está sacado de una publicación española, pero me pareció que era bastante piola para recalcar. Yo hago cirugía digestiva, como Juan hace la parte de oncología digestiva, así que me voy a referir probablemente a estos 3 tipos de tumores y qué podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico con esto, en cáncer colorectal, en cáncer de páncreas y en cáncer de estómago. Sin dudas ustedes saben que el cáncer de páncreas provoca una insuficiencia pancreática exócrina, sea por la obstrucción, porque altera el pH ácido, porque provoca atrofia pancreática o altera la motilidad gastrointestinal, antes o después de la cirugía. No solamente la insuficiencia pancreática exócrina tiene como causa el cáncer, ¿no? Obviamente hay pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, pero bueno, el cáncer es una de las causas más importantes. La cirugía gastrointestinal en pacientes sometidos a gastrectomía o adonectomía o en pacientes con enfermedades intestinales también pueden llevar a una insuficiencia pancreática exócrina. Y el problema de la insuficiencia pancreática exócrina es que los pacientes terminan con síntomas y con una malnutrición, ¿sí? Los pacientes terminan malnutridos y desnutridos, y ese es el grave problema, como ustedes saben, de los pacientes con cáncer de páncreas en el preoperatorio, o los pacientes con cáncer de páncreas avanzado, que muchos de ustedes oncólogos lo deben tratar y que probablemente hacen algún reemplazo enzimático para apoyarlos en esto. La disminución de la secreción pancreática puede ser primaria o secundaria a una secreción baja de colecistoquinina o a un medio intestinal subóptimo, porque tenga un pH intestinal que esté alterado, que sea más ácido de lo habitual, o una motilidad gastrointestinal alterada, ya sea por el mismo tumor o por los cambios posquirúrgicos, como vamos a ver más adelante o ahora. Esto es lo que pasa después de una duodenopacatectomía. Fíjense que hacemos una anastomosis del páncreas con el intestino, de la vía biliar con el intestino, ese mismo asa. Esto es una forma de reconstrucción, ¿no? Hay varias formas, pero esta es una. Después ahí recién llega al estómago. Entonces, ¿esto qué hace? Que las partículas de nutrientes de gran tamaño alcancen la luz del yeyuno, ¿sí? No hayan pasado por el jugo gástrico y no han sido retenidas por el estómago. La secreción pancreática está reducida porque hay una limitada liberación de colecistoquinina por la antrectomía que se produce, una pérdida del parénquima pancreático, y hay una sincronía entre el vaciamiento del estómago, porque a veces se vacía, a veces queda lleno, a veces hay reflujo del intestino hacia el estómago, y eso es lo que provoca probablemente en estos pacientes una insuficiencia pancreática y una malnutrición. Y en la gastrectomía parcial pasa algo parecido, porque fíjense que la reconstrucción es muy parecida, excepto en la reconstrucción del tipo Billroth 1, que ya casi no se usa más. Les diría que ha caído casi en desuso y siempre se usa mucho más esta, la de la derecha. Pero fíjense que la reconstrucción es muy parecida. No tienen píloro, el estómago vacía directamente en el intestino. La evaluación nutricional en diagnóstico de la insuficiencia pancreática puede ser por antropometría, por peso corporal o índice de masa corporal, por hemograma con hemoglobina y linfocitos, o marcadores séricos, proteínas, prealbúmina, transferrina, vitamina, magnesio, zinc. Esos son los parámetros que uno podría tomar para evaluar al paciente desde el punto de vista nutricional. Pero fíjense lo que pasa con el paciente que está malnutrido por cáncer. Sin duda la malnutrición es un factor de riesgo independiente de complicaciones y de la mortalidad posquirúrgica. ¿Por qué? Porque hay sepsis, fallo orgánico, retraso en cicatrización, aumenta la estadía hospitalaria, es el único factor predictor de la fístula, ¿sí? Eso no es para nada menor. Y el tratamiento precoz obviamente va a reducir todo esto y va a reducir la estadía hospitalaria y los costos intrahospitalarios, sin dudas. Entonces, para esto el tratamiento debe evitar síntomas, asegurar el estado nutricional normal, y la elección, obviamente, como ustedes saben y como ya lo conocen, es la administración oral de enzimas pancreáticas en forma de mini microesferas. Ustedes ya todos lo utilizan. La dosis va de 50.000 unidades en cada comida principal
y 25.000 en las comidas menores. O sea que el paciente tiene que tomar hasta 10 comprimidos diarios. Cuando uno le dice eso, habitualmente al paciente no le gusta mucho. La mayoría de las obras sociales de las prepagas en este momento lo está reconociendo, PAMI lo reconoce, a veces hay que hacer un resumen de historia clínica, pero bueno, se puede lograr. Y en general uno asocia inhibidor de la bomba de protones cuando el paciente no gana peso o piensa que la respuesta al reemplazo enzimático es insuficiente. Para el tratamiento nutricional perioperatorio se siguen muchas guías. Unas son las guías ESPEN, que probablemente Marisa hable más tarde, y otras son las guías ERAS, que nosotros sí los cirujanos utilizamos, que es la recuperación rápida en el postoperatorio, ¿sí? Que esto empezó, ahora como vamos a ver más adelante, hace unos cuantos años, en el año 2001, pero fíjense que para el preoperatorio lo que se aconseja son a grandes rasgos, suplementos nutricionales, 7-14 días en pacientes con alto riesgo de malnutrición, que tengan pérdida de peso de más del 10-15% en 6 meses, un índice de masa corporal menor a 19, una albúmina menor a 3, y en el postoperatorio una realimentación oral precoz, ¿sí? La nutrición enteral no está indicada en forma rutinaria, y menos todavía la nutrición parenteral. Solamente utilizamos la nutrición parenteral, ya todos saben que puede tener muchas complicaciones, y la nutrición oral o enteral no son posibles. ¿Qué pasa con el ERAS? ¿Qué es el ERAS? Es la recuperación rápida en el postoperatorio. Esto nació en el 2001, como les decía previamente. Se juntaron varios cirujanos, fíjense, de Reino Unido, de Suecia, Dinamarca, Noruega, de Holanda, y ellos crearon esta sociedad. Así que si ustedes se meten ahora en la página, es una página que está libre para todo el mundo, se puede entrar, y es una sociedad que ya viene haciendo congresos mundiales desde el año 2012, y que comenzó con las guías de colon, pero después siguió con todas estas guías. Fíjense que se han creado guías hasta cirugía hepática, o sea que la verdad que esto ha mejorado mucho la recuperación del paciente en el postoperatorio, y consta de varios pasos, como vamos a ver a continuación. Esto obviamente tiene una parte que es evaluada por el cirujano, otra por anestesia y otra por la enfermera, pero acá está marcado en el preoperatorio la importancia de la utilización de carbohidratos hasta 2 horas antes de la cirugía. Antes ustedes escuchaban que el ayuno era un ayuno prolongado de 8 horas, y bueno, eso la verdad que provocaba catabolismo en el paciente, y se vio que darle una infusión de carbohidratos 2 horas antes de 200 mililitros mejora mucho en el postoperatorio. Y en el preoperatorio, perdón. Y el postoperatorio, cuando es la nutrición oral temprana, en cuanto el paciente puede comenzar a comer con líquidos, y luego la incorporación de sólidos. ¿Qué ha logrado este ERAS? ¿Cuáles son los beneficios? Ha reducido la tasa de complicaciones en más del 50% de los pacientes que cumplen el protocolo ERAS, porque es un protocolo bastante estricto. Ha logrado disminuir la mortalidad en mayor al 42% cuando la tasa de cumplimiento del protocolo ERAS es mayor al 70%. Disminución de la estadía hospitalaria y readmisiones y reoperaciones. Una media de estadía hospitalaria, laparoscopía más ERAS, cuando se utilizan las dos, de 2.7 días, lo cual es muy bueno. Y en los primeros hospitales de Canadá redujeron a menos del 8% de las readmisiones hospitalarias, logrando un ahorro de $6.000 por paciente, lo cual no es poca cosa. ¿Qué hacemos nosotros en el Instituto Roffo? Cada uno tiene que adecuar el ERAS a su hospital, porque no en todos los hospitales se puede hacer, porque el ERAS exige, por ejemplo, el uso de catéteres peridurales. Nosotros no usamos catéteres, sino que hacemos bloqueo de raquidio con morfina, que es más o menos lo mismo, pero bueno, uno lo adapta como se puede. Pero fíjense lo que les decía hoy, que el ayuno se le da líquidos glucosados hasta 2 horas antes. Nosotros usamos maltodextrina de 200 mililitros, que disminuye el catabolismo y la resistencia periférica a la insulina, si se usa el ayuno para sólidos 8 horas antes de la cirugía. Durante la cirugía, bueno, se trata de utilizar sondas nasogástricas cuando es estrictamente necesario. Bueno, obviamente sonda vesical si el paciente va a ir a terapia y va a quedar intubado, sí.
y drenajes abdominales si es estrictamente necesario también. Y en el posoperatorio, en la parte nutrición, la nutrición temprana es un eje que utilizamos, ¿sí? Se utiliza nutrición temprana con suplementos orales, como por ejemplo el SURE, excepto en cirugía pancreática, o en estómago o en pacientes diabéticos, pero en el primer día posoperatorio ya el paciente comienza con un suplemento oral, con el SURE y con dieta líquida. Entonces, para ir terminando ya, ¿cuáles son los mensajes que podemos dar desde el punto de vista de cirugía para la nutrición? Lo importante, me parece que lo importante para todo servicio es seguir un protocolo de seguimiento, ¿sí? En todos los pacientes, desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. El ERAS adaptado, entre comillas, puede ser una opción. La verdad que si uno se pone a seguirlo sistemáticamente es bastante complicado. Obviamente es una página que uno debe entrar y es costosa porque hay que pagarla anualmente y el precio no es barato, pero bueno, uno puede adaptar ese protocolo que se utiliza en todos lados y en las diferentes especialidades quirúrgicas digestivas, por ejemplo, páncreas, hígado y colon, y tratar de adaptarlo a su servicio y tratar de hacerlo lo mejor posible. El trabajo multidisciplinario, sin duda, como siempre lo decimos y lo venimos diciendo hace más de 10 años, es el eje en esto. Nosotros tenemos incorporado a un nutricionista al servicio, a las reuniones de ERAS y a las reuniones y a los ateneos hospitalarios, lo cual nos ha aportado muchísimo porque nosotros nos desentendemos, el paciente llega, cuando llega a la consulta para que lo vamos a poner en lista y lo mandamos directamente a nutrición y ya la nutricionista se encarga de hacer todo el trabajo. Y la verdad que para nosotros es espectacular. Y obviamente en los pacientes que van a ser evaluados para cirugía, la evaluación temprana para corregir la malnutrición es fundamental y asegura que el paciente tenga un posoperatorio mucho mejor. Y por último, les voy a decir, el domingo, les voy a hacer un comentario, el domingo el doctor O'Connor a las 2 de la tarde del domingo, me manda un mensaje, como es un poquito obsesivo, como siempre, y yo estaba en esto, digamos, estaba en la parte no de la malnutrición, de la buena nutrición, preguntándome si yo estaba preparando la clase y la verdad que Juan, lamentablemente en ese momento te tuve que decir que no, que estaba haciendo otra cosa porque me parecía más interesante esto, un domingo a las 2 de la tarde. Así que bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido y espero que haya sido del agrado de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Creo que fue bastante claro. La próxima vamos con Marisa a preparar la clase juntos el domingo con vos. Dudas, están invitados, claro. Bueno, para finalizar, la verdad que es un gran honor y placer presentarles a la licenciada Marisa Canícova. Bueno, Marisa, simplemente para que ustedes vean con quiénes vamos a compartir esta parte final de la reunión, es experta en soporte nutricional, es la jefa del Servicio de Internación del Departamento de Alimentación del Hospital Nacional Posadas, es directora de la carrera de especialización en nutrición clínica, con sede en el Hospital Posadas, vocal de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición e integrante de la comisión directiva del Club Argentino del Páncreas. Creo que estamos ante una excelente y con mucha experiencia, una especialista muy importante, así que vamos a aprovechar toda la experiencia de Marisa. Marisa, muchas gracias. Hola Juan, Pablo, muchas gracias. La verdad que esa foto me impactó. Yo estaba trabajando, estaba haciendo la clase junto con Juan y evidentemente Pablo lo estaba pasando espectacular, así que la próxima que nos invite. Así que bueno, vamos a dar inicio. Para mí es un tema muy importante. Formarlo e integrarlo junto con un cirujano y un oncólogo me parece que es realmente... ayuda a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Primero, describir cuáles son los conceptos básicos del abordaje nutricional en el paciente oncológico y cuáles son las actuaciones multidisciplinarias en donde el tratamiento nutricional tiene que jugar un papel relevante. Por otro lado, analizar la importancia del proceso de atención nutricional que establecen las diferentes guías de práctica clínica que ya fueron mencionadas, tanto por Pablo como por Juan, en el cuidado integral del paciente con cáncer. Ahora,
Si queremos hablar del estado nutricional al diagnóstico, queremos ver cuál es la frecuencia de malnutrición en los pacientes con cáncer. Y en este estudio proporciona información detallada sobre la prevalencia de desnutrición, así como también de sobrepeso y de obesidad. Es decir, cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de lados opuestos de la misma moneda. Por un lado, de la desnutrición y por otro lado, de la obesidad. En la figura que está al lado izquierdo, podemos observar a través del índice de masa corporal los pacientes con obesidad, y por otro lado, si tomamos la evaluación global subjetiva o la evaluación global subjetiva generada por el paciente, vamos a ver y observar también pacientes con desnutrición severa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Justamente que la prevalencia de desnutrición puede ser entre un 20 y un 70% y que va a depender de la edad, del tipo de cáncer y de la etapa. Y los pacientes con cáncer, principalmente del tracto gastrointestinal, pulmón, cabeza y cuello, van a tener un mayor riesgo de desnutrición y es más prevalente en los adultos mayores. ¿Qué sucede en los pacientes con cáncer? Es una de las causas más frecuentes de desnutrición, que está relacionada con la enfermedad y en presencia de inflamación. El deterioro del estado nutricional es uno de los efectos adversos más importantes. Entonces, si queremos conocer cuál es la asociación de los fenómenos inmunológicos, metabólicos y clínicos, en la figura 1 podemos ver que en pacientes con cáncer la inflamación sistémica está asociada con la respuesta inmune innata del huésped y va a tener síntomas como anorexia, pérdida de peso, fatiga, dolor y depresión. Por otro lado, la fisiopatología y el metabolismo en presencia del tumor va a producir determinadas señales que va a producir también respuesta inflamatoria, se van a secretar determinadas citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 e interleuquina 1, y estos van a producir un desequilibrio o señales en cuanto al sistema nervioso central, que van a producir anorexia, a nivel del músculo, que van a producir una pérdida de la masa muscular, a nivel del hígado, cambios metabólicos y también alteración de los lípidos. Entonces, esto va a producir una alteración en las vías metabólicas, tanto de los hidratos de carbono, como de las proteínas, como también de los lípidos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que presentan malnutrición? ¿Cómo afecta la evolución de ellos? Bueno, va a aumentar la morbilidad, también la mortalidad, los costos. Son aquellos pacientes que van a estar más tiempo internados, entonces por eso van a aumentar los costos, las complicaciones también van a ser mayores, y por otro lado va a disminuir la vida social, la sobrevida, las actividades diarias y también la calidad de vida. Y comparto con ustedes un flyer que se expuso ahora en el congreso que acaba de cerrar hoy, el Congreso Americano de Nutrición, ASPEN, en el cual mencionan que si nosotros actuamos desde evaluar nutricionalmente a los pacientes, podemos llegar a ahorrar hasta 580 millones de dólares, principalmente en 4 o 5 llaves importantes que mencionan, como ser la sepsis, el cáncer gastrointestinal, las infecciones hospitalarias, las complicaciones quirúrgicas, en las cuales un paciente que va a estar desnutrido va a tener una mayor probabilidad de desarrollar alguna dehiscencia adherida o complicaciones en sí, y también la pancreatitis grave. ¿Qué estamos haciendo por la desnutrición de nuestros pacientes a nivel internacional? Tanto FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo, en el año 2008, se juntaron los presidentes de todas las sociedades científicas para realizar una declaración internacional sobre el derecho a la nutrición en los hospitales. Luego se vuelven a reunir los presidentes de FELAMPE junto con presidentes de ESPEN, que es la Sociedad Europea, y en el 3 de mayo del 2019 en Cartagena firman esta declaración con 13 puntos fundamentales en los cuales mencionan la importancia del cuidado nutricional, que tiene que ser un proceso que ahora lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante. Esta es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica, ESPEN, en el cual un grupo de expertos realiza recomendaciones en donde menciona que los médicos, los pacientes y sus familias a veces pasan por alto o no tratan el riesgo nutricional relacionado con el cáncer. El grupo de expertos enfatizó 3 puntos claves para actualizar la atención nutricional para las personas con cáncer. Entre ellos, evaluar a todos los pacientes con cáncer para detectar el riesgo nutricional independientemente de su índice de masa corporal y el historial de peso. Nosotros podemos encontrar un paciente con índice de masa corporal, pero que tiene una obesidad sarcopénica.
ampliar las prácticas de evaluación relacionadas con la nutrición para incluir medidas de anorexia, composición corporal, biomarcadores inflamatorios, como puede ser la PCR, la función física y el gasto energético en reposo. Y también utilizar intervenciones nutricionales multimodales con planes individualizados, incluida la atención centrada en aumentar la ingesta nutricional, disminuir la inflamación y el estrés hipermetabólico. Ahora, ¿qué sucede en Argentina? ¿Qué sucede a nivel hospitalario? ¿Cuál es la prevalencia de desnutrición en los hospitales de Argentina? Bueno, este estudio realizado por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral se hicieron en un estudio en el año 1999 y en el 2014, casi la misma cantidad de pacientes, en el 1999 fueron 1.000 pacientes y en el 2014 1.500, y si observamos las diferentes categorías del estado nutricional, podemos observar que si sumamos la categoría B y C, la desnutrición moderada o la desnutrición severa, nosotros queremos pensar, hubiésemos inferido que iba a disminuir esta desnutrición. Sin embargo, en el año 99 fue un 47,3% y en el 2014 48,6%. Es decir, que todavía tenemos mucho por hacer. No obstante, se realizó el trabajo ENOLA, en el cual participamos y Argentina formó parte también en el año 2016, y la desnutrición hospitalaria es de aproximadamente el 45%. Luego se realiza una revisión a través de la doctora Isabel Correia, el doctor Mario Perman y Dan Weisberg, en el cual interpretan cada uno de los países de Latinoamérica. Brasil es el que más trabajos aporta, pero Argentina solamente ha realizado 3 trabajos con la idea de conocer cuál es la prevalencia de desnutrición en los hospitales en Argentina. Es decir, que hoy cualquier paciente que ingresa a una institución, el 50%, es decir, de cada 2 pacientes, 1 ya va a tener algún grado de desnutrición o riesgo, y encima si ese paciente tiene como diagnóstico un cáncer, bueno, creo que es inminente aplicar las diferentes herramientas. Ahora, ¿qué estamos haciendo por la desnutrición en Argentina? El año pasado, diferentes sociedades científicas, en las cuales está la Sociedad de Cirugía y de Oncología, se realizó en el marco de la Academia Nacional de Medicina el consenso intersocietario para la elaboración de una guía de prevención y tratamiento relacionada al impacto de desnutrición, sus causas y consecuencias. Yo colaboré junto con Anabel Villagra para la parte de páncreas, también el Club del Páncreas fue convocado para esta elaboración, que se va a elevar el documento final a las instituciones oficiales de salud y de los ministerios para solicitar su incorporación a la normativa oficial. Por otro lado, se acaba de publicar ahora con fecha 18 de marzo del 2021 este trabajo que hicimos en Latinoamérica, es decir, ¿qué pasa con el estado actual de la educación en nutrición en medicina? Y es un poco lo que ustedes comentaban, tanto Juan como Pablo, ¿qué cantidad de horas reciben de nutrición en el marco de la carrera de medicina? Y la cantidad aproximadamente es de 47 horas. Y las barreras autopercibidas para la implementación de estrategias de nutrición clínica fueron nada más y nada menos que la falta de tiempo en la consulta, casi en un 90%, la falta de educación o formación en un 95% y la falta de interés por parte de los pacientes en un 80%. Para ello, en base a este trabajo que presentamos en el Congreso Europeo y ahora va a salir publicado en JPEN, hemos desarrollado un consenso latinoamericano que aún está sin publicar, ya lo hemos presentado para su publicación, en donde menciona la enseñanza de la nutrición en el pregrado de medicina y los resultados de un consenso multidisciplinario internacional, y donde hablamos de qué conocimientos sobre el estado nutricional y la enfermedad, principalmente en cáncer, tiene que tener el médico durante el desarrollo de su carrera. Y bueno, principalmente estos son los puntos que hemos tratado de incorporar en cuáles son los contenidos o conocimientos sobre el estado nutricional y la enfermedad. Como ven, estamos trabajando bastante sobre el tema y también qué es lo que pasa, no solamente en profesionales, sino también encuestas a pacientes. Esta es una encuesta nacional publicada en Clinical Nutrition en Irlanda, 25 ítems, entre 1.075 pacientes sobrevivientes del cáncer, entre ellos cáncer de mama 362, colorectal 121, y un tercio de estos pacientes tenían metástasis. Observen la información que brinda esta encuesta. 45% informó problemas relacionados con la dieta, 44% experimentó pérdida de peso, 52% notó pérdida de masa muscular y un 20% notó mucha pérdida de masa muscular. Casi el 90% de los pacientes manifestaron
extremadamente importante la nutrición para la atención. Casi el 60% informó que su equipo médico le preguntó problemas relacionados con la nutrición solo a veces o rara vez o nunca, y que casi el 40% había sido evaluado o tratado por un licenciado en nutrición con experiencia en el tema, y que el 75% calificó extremadamente útiles los consejos sobre nutrición. Entonces es necesario implementar programas integrales de detección y derivación nutricional a nutricionistas oncológicos en el entorno ambulatorio a fin de identificar y facilitar el manejo temprano de las preocupaciones nutricionales de los pacientes con cáncer. Pero también se hizo una encuesta a médicos oncólogos con la idea de crear conciencia, percepciones y prácticas respecto a la desnutrición y a la sarcopenia. Sabemos que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, y 21 y 43% de los médicos tenían poca o ninguna confianza en su capacidad para identificar la desnutrición y la sarcopenia respectivamente. ¿Cuáles fueron las barreras comunes para la desnutrición? El acceso a las herramientas o habilidades requeridas o a la falta de servicios para manejar pacientes con desnutrición. Y lo mismo sucedió en las barreras comunes para la sarcopenia. Pero es importante traer algunas definiciones para considerar en el marco de la malnutrición y la oncología. Entre ellas, como ya mencionamos, la malnutrición relacionada con la enfermedad, la caquexia y la sarcopenia. Y yo agregaría acá la obesidad sarcopénica. Es en aquel paciente que ustedes ven que tiene un índice de masa corporal de 30 y piensan, bueno, todavía tiene reserva, pero es muy probable que ese paciente haya perdido peso en el último tiempo. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes con cáncer? Con estos términos como anorexia, precaquexia, caquexia y sarcopenia. Bueno, la anorexia se asocia con la mala ingesta de alimentos, por una alteración del apetito, por señales del sistema nervioso central, con síntomas como náuseas, diarrea y dolor, limitaciones físicas para la ingesta de alimentos, úlceras en la boca, obstrucciones gastrointestinales. La precaquexia y la caquexia, y acá mencionaría también como fueron la caquexia refractaria, en donde ya es muy difícil la intervención nutricional. La idea es tratar de que no suceda la precaquexia, pero sí hacerlo lo más precozmente posible. Y con una caquexia, anorexia y la pérdida de peso se produce un cuadro de citoquinas inflamatorias que reducen aún más la ingesta de nutrientes y el aumento de las necesidades metabólicas. Y en el caso de la sarcopenia, se produce por depresión de las reservas corporales, pérdida de masa corporal y masa principalmente magra. Todos estos cambios que son perjudiciales están impulsados por citoquinas proinflamatorias y factores derivados de los tumores. Entonces, en la precaquexia y caquexia vamos a ver un paciente que va a cursar con mayor inflamación, y en el caso de la sarcopenia es ese paciente que tiene fatiga y un detrimento en su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los factores que impactan en la composición corporal en el contexto de cáncer? Este es un trabajo maravilloso del doctor Laviano, en el cual se considera que el anabolismo muscular no era plausible en pacientes con cáncer y que estos tenían un potencial anabólico a pesar de la inflamación sistémica, de la inactividad, de la edad avanzada y de la insulinoresistencia. Sin embargo, la nutrición es un potente estímulo anabólico. Para ello, y con todos estos términos que hemos mencionado anteriormente, es importante aplicar el proceso de atención nutricional. Todo paciente que ingresa a una institución, a un hospital o en el consultorio, debemos realizar estos 4 pasos, que son la evaluación nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención, el monitoreo y los resultados. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Bueno, estas son las guías de SEOM del 2018 para pacientes con cáncer, las guías ESPEN que mencionó anteriormente Juan, escritas por realmente Vicky Baracos, Arens, realmente un grupo de expertos, y también las guías de la Academia de Nutrición. Cada una de ellas proponen diferentes herramientas con la idea de identificar rápidamente y de manera precoz el estado nutricional de los pacientes, y este estado nutricional tiene que estar documentado en la historia clínica. El tercer paso es la intervención nutricional, y en él vamos a ver diferentes brechas y oportunidades. Para promover un adecuado estado nutricional en pacientes con cáncer es necesario un abordaje nutricional basado en la evidencia científica y en recomendaciones prácticas. Por ello, la intervención nutricional debe formar parte de la atención integral de los pacientes con esta patología.
Para esa intervención nutricional, el asesoramiento nutricional debe ser realizado por un nutricionista, en el cual las recomendaciones van a incluir cambios en la alimentación, una dieta rica en energía y en proteínas, cambios en el estilo de vida, cómo aumentar la frecuencia de las comidas y el tamaño de estas. Y de repente existen diferentes enfoques nutricionales seleccionados que están considerados para tratar la pérdida de masa muscular, el aporte de proteínas, que es muy importante a la hora de realizar la intervención nutricional. Entonces, ¿qué podemos hacer desde lo nutricional? Dijimos que la alimentación es un potente estímulo anabólico que produce un aumento postprandial de aminoácidos circulantes. Entonces, energías, 25 a 30 calorías, proteínas, 1,2 a 1,5 gramos por kilo y por día. Lo importante es la calidad del aporte proteico para preservar la masa muscular. Aminoácidos, entre ellos HMB o hidroximetilbutirato, leucina, glutamina, creatina, que van a ser importantes para preservar esa masa muscular. También la calidad, la grasa, que es muy importante y que van a tener un efecto antiinflamatorio, como los fish oil o los EPA o DHA, que vamos a considerarlos a la hora de realizar nuestra intervención nutricional. El aporte de vitaminas y minerales, en los cuales tenemos que medir deficiencias, y una intervención multimodal en cuanto a la nutrición y también el ejercicio, como había mencionado Juan anteriormente. Y es importante trabajar con equipos multidisciplinarios. Las necesidades multifactoriales de los pacientes requieren un enfoque multidisciplinario. Para abordar cada etapa, el oncólogo debe estar en el centro de todas las decisiones del tratamiento. Tales enfoques individualizados no pueden ser asumidos por el oncólogo tratante solo, sino que debe contar con un equipo multidisciplinario: hematólogo, cirujano, gastroenterólogo, experto en dolor, del apoyo de cuidados paliativos, especialistas, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas, y todos con la idea de mejorar la atención integral del paciente. Estas son las guías de ASCO, que es la Sociedad de Oncología del 2020, en donde habla sobre el manejo del paciente con cáncer y hace referencia a la caquexia, y en donde menciona en su recomendación la importancia de contar con la consejería por parte de un nutricionista, y pueden observar en este cuadro la importancia de beneficio moderado que tiene, a diferencia de los otros, que realmente fue un beneficio bajo, pero sí la importancia de la consejería nutricional a la hora de realizar un plan de alimentación. Este está realizado con 20 reviews y 13 trabajos controlados. ¿Qué dice la evidencia científica? Se ha demostrado que no se evalúa el estado nutricional a veces en hospitales o en servicios de oncología. Nosotros en nuestra institución le impusimos, dentro de las primeras 24 a 48 horas dentro del proceso de atención, debe ser evaluado el paciente. La herramienta que ustedes decidan, hay más de 60 o 70 herramientas validadas. Utilicen una de acuerdo al tipo de pacientes que ustedes tienen en su institución, pero utilícenla. Y por otro lado, el consenso que hemos desarrollado durante un año y que salió publicado el año pasado sobre recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de adenocarcinoma ductal de páncreas, en donde hemos trabajado 5 nutricionistas, y la importancia es que la nutrición juega un papel importante en la prevención y el tratamiento del cáncer. El resultado de la evaluación nutricional debe documentarse en la historia clínica del paciente, y el manejo del paciente con cáncer de páncreas debe ser personalizado, individualizando las conductas y desde una mirada multidisciplinaria en todos los casos. Por otro lado, preguntarnos si la nutrición de los pacientes con cáncer alimenta el tumor. Vieron que muchas veces dicen, no hay que comer porque esto va a alimentar el tumor. Los invito a leer este artículo que publiqué el año pasado en la revista Nutrición Clínica y Metabolismo, que habla sobre aplicaciones clínicas del ayuno intermitente. La evidencia muestra que el apoyo protege la toxicidad al tiempo que mejora la eficacia de una variedad de quimioterapéuticos en el tratamiento de varios tipos de tumores. El ayuno, por un lado, va a incrementar diferentes efectos, y también va a disminuir la glucosa, la insulina, la leptina, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces el ayuno puede proteger a las células normales de la toxicidad de los agentes anticancerígenos, reduciendo los efectos secundarios en los pacientes. Después, si quieren, hablamos más sobre este tema.
Y por otro lado, ¿existe una asociación entre dieta y cáncer? Bueno, existen estudios epidemiológicos y clínicos que apoyan la asociación entre nutrición y el desarrollo o prevención de diferentes neoplasias como el cáncer de colon, de mama y próstata, definiendo estos tumores como cáncer asociado a la dieta. Entonces, una alimentación más rica en alimentos en fibra o alimentos más saludables van a disminuir la inflamación, a diferencia de una alimentación más rica en grasas, en ultraprocesados, en los cuales se puede llegar a producir una mayor inflamación y esto puede promover al desarrollo del cáncer. Pablo antes mencionó la importancia de la terapia nutricional en los pacientes con cáncer. Debemos actuar de forma precoz. El objetivo es tratar o prevenir la malnutrición. En aquel paciente que no logra cubrir el 50% de sus requerimientos nutricionales, debemos instaurar una terapia nutricional. Siempre en primer orden va a ser la terapia nutricional oral, los suplementos nutricionales. En segunda instancia, la terapia nutricional enteral. Y por último, la terapia nutricional parenteral. A ver, se pueden utilizar las tres vías. Nosotros hemos tenido pacientes con las tres. Lo importante, como dice el doctor Wischmeyer, el beneficio de la terapia nutricional es cuando se indica el paciente correcto y en el momento adecuado. Y no debemos tener miedo a la nutrición parenteral. Como dice el doctor Gigi Boy, pócimo o veneno. Hay que indicarla en el momento correcto. Pero siempre en primer orden la terapia nutricional oral y podemos hacer terapia nutricional mixta o en aquel paciente que no logra cubrir sus requerimientos puede comer la alimentación sólida y durante la noche recibir terapia nutricional enteral porque podemos aportar 1000, 1400 calorías y 40 o 60 gramos de proteínas. Y qué importante es la atención al paciente. Y hemos desarrollado una guía nutricional para pacientes con cáncer y cuidadores, porque los cuidadores también tienen un rol muy importante en el manejo de la alimentación. Esta guía que hemos desarrollado con el Laboratorio RAFO tiene diferentes puntos importantes en donde ayuda y colabora en el manejo de la alimentación y cómo hacerla más práctica. Son diferentes recomendaciones nutricionales, diferentes ítems con la idea de hacer más fácil esta tarea. Y también mencionamos qué es la terapia nutricional en caso de aquellos pacientes requieran suplementación oral o una terapia nutricional a través de una alimentación o a través de la colocación de una sonda. Y por otro lado, no solamente decimos la teoría, sino el recetario, cómo poner en práctica y cómo lograr el aporte calórico y proteico de cada uno de los consejería nutricional que desarrollamos durante el plan de alimentación. Para concluir, sabemos que la malnutrición es considerada un factor limitante en los tratamientos oncológicos, tanto por los oncólogos como por los pacientes. Las prácticas de atención nutricional todavía parecen en gran medida inapropiadas y en la práctica actual el estado nutricional recibe poca atención. Por eso una adecuada intervención nutricional representa un importante objetivo de apoyo en oncología moderna. Se necesita conciencia de cómo el estado nutricional deteriorado o alto riesgo de la desnutrición es un factor pronóstico importante para el posterior éxito o fracaso del tratamiento. El papel fundamental que juegan los nutricionistas, pero especialmente en conjunto con el equipo multidisciplinario, para aumentar la conciencia de los profesionales sanitarios sobre este problema. Y algo que se habló, y lo agregué hoy, porque hoy escuché una clase muy importante, muy linda en el Congreso de Aspen sobre nutrición de precisión. Es decir, la nutrición personalizada, individualizada, según cada patología, según cada paciente. Cómo se abre nuestro panorama en cuanto a la nutrigenómica, la microbiota, la epigenética y cómo esto tiene que ver con nuestra alimentación. Una alimentación saludable va a mejorar, sin lugar a dudas, nuestra microbiota. Así que espero haber dándole todo un pantallazo sobre la importancia que tiene la nutrición, y esto también es algo que también rescaté del Congreso ahora de Aspen. Hay que ponerse la camiseta porque la ciencia, la nutrición es una ciencia, no una opinión, y tenemos que tratar de no preguntarle al señor Google. Es siempre algo que les digo a mis pacientes: no se fijen en Google, sino hay diferentes sociedades de oncología en las cuales brindan mucha información y que está hecha por profesionales. Así que muchas gracias y les dejo mi mail por si tienen alguna duda o alguna consulta. Bueno, muchas gracias, Marisa. Creo que ha sido bastante
explicativa y bueno, muy completa la charla. Así que, bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Hay algunas preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de las distintas charlas, pero quizás una pregunta, Marisa, que viene justamente de las preguntas de los colegas, es recomendaciones con respecto, una concatenada con otra, digamos, alimentación durante los tratamientos de quimioterapia y otra, el tema relacionado con la ingesta de alimentos crudos, que habitualmente nosotros, evitamos o le decimos a los pacientes evitarlos, si esto es solo por el tema de riesgo de infecciones o si la limitante de alimentación durante el periodo de tratamiento tiene que ver con aspectos del equilibrio en nutrición, digamos, no tanto con la cocción o con este aspecto. No sé cuál es tu opinión o recomendación al respecto. Muy buena pregunta. Se dice esto de los crudos, se dice una dieta con baja carga bacteriana. En realidad nosotros en el hospital, por una cuestión de cantidad de raciones que realizamos, a los pacientes no les damos alimentos crudos. Sí les decimos que si en su domicilio realizan una buena higiene de los alimentos, sí. También tratamos de evitar todo lo que sean los alimentos ultraprocesados. Tratamos de que sea una alimentación lo más saludable posible. Pero respecto a esto de la carga bacteriana, por ejemplo, las frutas, tratamos de que sean cocidas. Si es en el domicilio y bajo una buena higiene, sí se pueden utilizar. Pero está todo muy en discusión todavía. Yo esto hablo mucho con Lorena Rivas, que está en Valle d'Hebron, en Barcelona. Ella trabaja mucho con la parte de oncología. Y ellos, por ejemplo, tienen una cocina espectacular en la cual a los pacientes les dan crudos, pero determinados tipos de alimentos. Nosotros en el hospital le decimos la dieta paraneutropénico, en general, ¿no? O de baja carga bacteriana, que es el nombre de la nomenclatura de la alimentación como corresponde. Y otro tema importante son los probióticos que siempre nos lo preguntan. A ver, con los probióticos lo que necesitamos es primero no, las guías dicen que no, pero ¿por qué? ¿Por qué no están aconsejados los probióticos ni siquiera para otras patologías? A ver, en algunas patologías que yo en colon, en síndrome de intestino irritable, en enfermedades inflamatorias, quizás sí las guías están diciendo, lo están recomendando, pero necesitamos evidencia grado A. Y hay pocos trabajos grado de evidencia A, es decir, trabajos controlados. En cuanto a los probióticos, necesitamos ver qué tipo de probióticos, qué cantidad de tiempo se les dio, cuál es la carga, la unidad de formadores de colonias. Entonces, esto no colabora para una recomendación y para hacer una guía de práctica clínica. Y la otra pregunta, Juan, ¿cuál era la primera? No, a propósito de esto, Parisa, el tema de los probióticos, yo recuerdo que en algún momento había una discusión y se planteaba también como posible reducción del riesgo de toxicidad de quimioterapia. Que bueno, me parece que finalmente tampoco hay una demostración clara, pero parece claro el concepto que vos decías de no recomendación, por ahí, o al menos evidencia clara en este aspecto también, ¿no? A ver, nos pasó, por ejemplo, Pablo, que habló de páncreas. Vos fíjate que justamente los pacientes que están con pancreatitis aguda no están recomendados los probióticos porque justamente hicieron un trabajo publicado en Lancet 2008 y se murieron el 16% de los pacientes. Ahora, los probióticos van a ayudar a la microbiota, entonces van a ser beneficiosos. Lo que pasa es que hay que hacer trabajos de alta calidad científica y tienen que ser realmente buenos, entonces para recomendarlos. Pero hoy por hoy las guías de práctica clínica no lo recomiendan. Perfecto. Pablo, no sé si tenías alguna pregunta y si no, yo quería volver al tema del ERAS y la prehabilitación. En las preguntas nos habían mandado un comentario de Favaloro, del equipo que trabaja en prehabilitación, con muy buena experiencia. Mi pregunta con respecto a esto, si hay enfermería que está calificada para la parte nutricional que trabajan con el equipo, Pablo y Marisa, junto con el nutricionista, ¿cómo es la interacción esta por lo que vos comentabas, ¿no? Del equipo? Nosotros en el ROFO no teníamos enfermería. El tema es ese, tenés que entrenar a un enfermero
para que esté, porque tiene que estar continuamente encima del paciente, y es muy importante, digamos, tabular todos los datos en los pacientes con LERAS. Nosotros la verdad que no nos incluimos o no nos enrolamos en la página, primero porque por una cuestión de costos, porque no es menor el costo, y aparte porque había algunas pautas que no las podíamos cumplir, así que hicimos un LERAS adaptado al ROFO, como dije hoy. Creo que vos me habías mandado, Juan, un artículo el domingo al mediodía, ese que yo estaba ocupado. Me mandaste un artículo, algo parecido, que se adaptaba a los hospitales. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene más a mano y lo mejor que puede hacer. La realidad es que el ERAS ha demostrado, primero con la alimentación esta preoperatoria, que son cosas muy sencillas. O sea, darle un vaso de maltodextrina, no sé, 2 horas antes no es nada del otro mundo. En nuestro hospital las nutricionistas vienen y participan de las reuniones, entonces están con nosotros y la verdad que ya lo incorporaron. Pero no sé si, Marisa, ustedes lo usan en el Posadas. Pero la verdad que, volviendo a la pregunta de enfermería, tuvimos que entrenarla la gente, Juan. Y no es fácil eso, porque en los hospitales públicos es más difícil siempre, obviamente, ¿no? Claro. Tal cual. Perdóname, ¿ustedes, Marisa, lo usan al no ERAS? usamos, ¿Lo están usando en Posadas? Tenemos que convencer a los anestesistas. Porque nos cuesta horrores. Nos cuesta horrores, sabemos del beneficio, pero bueno, creo que el formar equipos, nosotros en el hospital trabajamos mucho en equipo, muchísimo. Es más, yo empecé a meterme en todo lo que sea gastroenterología, formo parte de todo el páncreas, lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, y siempre las decisiones, los ateneos, los casos clínicos, siempre estamos ahí. Es más, yo tengo rotantes ahora de residentes que vienen a rotar, nutricionistas que vienen a rotar a gastro y van en la ronda o en el pase junto con los gastroenterólogos. Y las decisiones se toman con la nutricionista ahí, que es lo mejor. A mí me ha pasado de operar pacientes fuera del hospital y yo, como estoy acostumbrado a haberle dado, no sé, algo azucarado 2 horas antes líquidos y el anestesiólogo suspender la cirugía, me ha pasado. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, sí, hay que ponerse de acuerdo. Hay que convencer a los anestesistas, le hemos dado toda la bibliografía, pero bueno, creo que de a poco, cuando mostramos el beneficio, creo que es importante. Y hay algo que también es muy importante cuando uno se va a operar, un paciente que se va a operar, no esperar a medir, que a veces pasa con los cirujanos, medir la albúmina 2 días antes. Lo que hay que hacer es actuar bien lo que mostró, no sé si lo mostraste vos o lo mostró Juan, las guías ESPEN, que dice por lo menos 7 a 14 días antes, creo que lo mostraste vos, Pablo, 7 a 14 días antes instaurar. En realidad lo tenés que hacer en el momento que tiene el diagnóstico ya tendría que estar la evaluación nutricional, pero si no es posible, ya cuando estás pensando en una cirugía, ya derivarlo automáticamente al nutricionista, para que instaure una terapia, o va a mejorar las complicaciones, la estadía hospitalaria, los costos. Perfecto. ¿Algún par de preguntas más para finalizar y no irnos tantos de tiempo? Una de las preguntas en el grupo dice, ¿cuál es tu opinión sobre las dietas veganas en la vida de los pacientes oncológicos? Digamos, si uno debería suplementarlos o qué tipo de control o asistencia deben tener. Sí, yo siempre digo que cuando uno decide ser vegano de un día para el otro, no nos olvidemos que vivimos en Argentina. Consumimos entre 60 kilos de carne por año y nos crecimos consumiendo carne. Entonces, sacar esas proteínas y que el organismo, sacarlas de un momento para el otro, hay que hacerlo en forma paulatina. Por supuesto que la alimentación vegana es mucho más saludable. Nosotros en Argentina, las recomendaciones son consumir 25 gramos de fibra por día. Consumimos 10. Consumimos muy poco. Entonces, empezar a comer más verduras, empezar a consumir más frutas, aportar seguramente calcio, tener en cuenta la vitamina D, porque tampoco, que es antiinflamatoria, que tampoco la consumimos, ya que en vez de consumir 1200 miligramos de calcio, consumimos 600, por ende consumimos menos vitamina D. Y sin lugar a dudas hay que suplementar a los pacientes veganos, pero sí, creo que va por la buena alimentación. Vos en una de las diapositivas comentabas esto del tipo de cocción. El tipo de cocción, por ejemplo, a la parrilla, Pablo me va a matar, pero bueno, inflama más.
Las grasas saturadas inflaman mucho más. Siempre es mejor consumir una alimentación más rica en aceite omega 3, consumir más pescado. Tipo la dieta mediterránea, que es antiinflamatoria. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacía también nuestro coequiper, el doctor Esteso, es sobre el ayuno intermitente, pero le vamos a dar el artículo y esta muy buena revisión que vos hiciste, que me la hiciste llegar, para que bueno, lo podamos compartir y ahí creo que contás muy bien las implicancias en salud que tiene este tipo de dietas y cómo hacerlo y la evidencia actual, ¿no, Marisa? Si quieres comentar algo. A ver, el ayuno es una decisión de hacer ayuno, no es el ayuno que a veces vemos en los hospitales que es por otro motivo, es un ayuno voluntario que en general se decide hacer 3 días de 5, de 7 días se decide hacer 3 días o 4, puede ser de 12 horas, puede ser de 16. Y la idea del ayuno es que justamente hay estudios a largo plazo con restricción calórica y muestran una reducción del metabolismo de esas hormonas que yo contaba anteriormente. Y justamente esos bajos niveles de glucosa durante el ayuno imponen un estrés adicional y de repente hay diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, yo en el artículo vi que el glioblastoma se beneficiaría con las dietas de ayuno. Se necesita más evidencia científica. Hay poco, creo que vamos a tener más evidencia en los próximos años, pero sí es una modalidad en la cual habría que ver en cada paciente, porque ojo que el ayuno en un paciente desnutrido también puede ser perjudicial. Bárbaro. La última, prometo última, muy breve. Suplemento de vitaminas, oligoelementos y en relación a los pacientes con cáncer. Mirá, hoy dijeron algo fantástico en esta dieta, en este congreso de Aspen, que dijeron medir deficiencias. Si hay deficiencias, sí suplementamos. No suplementemos por suplementar. Hay que medir primero la deficiencia, a la medida que se pueda, que es lo que yo puse incluso el artículo de la vía, ¿no? Que les sugiero que lo lean, está la cita bibliográfica, en donde menciona primero medir deficiencias y después evaluar. Pablo habló de insuficiencia pancreática exógena, evidentemente en ese tipo de pacientes que tienen cáncer, ahí sí se puede llegar a suplementar con vitaminas liposolubles. Pero bueno, todo depende del estadio, todo depende si está con esteatorrea o no, si toma bien las enzimas pancreáticas o no. Buenísimo. Bueno, siguen llegando preguntas al chat, le digo, o sea que es lo que habíamos dicho con Marisa, que tenemos muchas dudas con respecto al tema nutricional, tanto desde la parte quirúrgica como clínica, pero bueno, creo que en honor al tiempo vamos a ir finalizando. Yo quiero agradecer especialmente, bueno, al Laboratorio Rafa, a Marina, a todo el equipo por este espacio, a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, obviamente, por permitir también este tipo de reuniones académicas y que nos permitan crecer y tener más información a todos. Y a Marisa, por supuesto, por su excelente charla y predisposición, y a Pablo, pese a lo que hizo el domingo, también le queremos agradecer su dedicación. Así que, bueno, muchas gracias y nos veremos para la próxima reunión. Gracias. Gracias a todos. Gracias, un gusto, un placer. Igualmente.